Primero que nada, contexto. El movimiento estudiantil de 1968 era un movimiento social mexicano promovido por las universidades importantes del país, especialmente por la Universidad Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional y la más importante para este video, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Este movimiento tenía varias finalidades, entre ellas buscar mayores libertades políticas, mayores libertades civiles y que llegara a término el mandato del Partido Revolucionario Institucional, que había mantenido la hegemonía política desde hacía casi 40 años para este punto. Por su lado, el gobierno de aquel entonces, encabezado por el presidente Gustavo Díaz Ordaz, tachaba el movimiento de antipatriota, golpista y procomunista, satanizando a quienes lo apoyaban diciendo que lo único que querían hacer era quitar al gobierno del PRI para imponer un estado comunista, así convirtiendo a los estudiantes universitarios en los enemigos públicos del país. Y con ese pequeño contexto del país, ahora vamos con el lugar. San Miguel Canoa es un pequeño pueblo al norte de la ciudad de Puebla, colindando con el volcán La Malinche. Para 1968, este pueblo no tenía ningún órgano político real, no había alcalde, sí había policía, pero esta era muy poca, y no estaban ahí porque tuvieran que estar ahí, sino porque vivían en el pueblo y estaban fuera de servicio. Pero pese a esto, sí había alguien con un poder parecido a ellos. Este hombre era el cura de la iglesia, Enrique Mesa Pérez. Se había encargado de mantener en constante modernización el pueblo, pidiendo una cuota semanalmente, dinero que en teoría debería ser utilizado en aquel entonces para poner agua y luz corriente. Y en dado caso de que no quisieras o no pudieras dar la cuota, podías cubrirla haciendo la mano de obra. Esto era injusto, más que nada porque en gran parte del pueblo no había ni luz ni agua corriente, y gran parte de ese dinero se quedaba en la iglesia. Pero como el cura tenía de su lado a la poca policía del pueblo, casi nadie se atrevía a llevarle la contraria. Según los feligreses, pocos días antes del 14 de septiembre, durante una de las misas diarias, el cura les advirtió que durante las fiestas patrias, muy probablemente llegarían un grupo de comunistas, con su bandera roja como el infierno y negra como el pecado, con la idea de quitarles sus tierras y obligarlos a convertirse en guerrilleros. Y con ese miedo implantado llega el día 14 de septiembre. Un grupo de estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla planearon un viaje por fiestas patrias. Originalmente el grupo era de 12 personas, pero por una u otra razón gran parte se terminó saliendo, y al final el grupo terminó siendo de 5. El primero era Julián González, quien propuso la idea y sería el guía, y junto con él viajarían Ramón Gutiérrez Calvario, Roberto Rojano Aguirre, Jesús Carrillo Sánchez y Miguel Flores Cruz. Julián había preparado un viaje para el volcán La Malinche. El viaje no era largo. La idea era salir el viernes en la tarde para llegar ese mismo día en la noche, pasar todo el sábado y regresar el domingo en la tarde. Para eso necesitaban tomar un autobús que los llevaría desde Puebla a San Miguel Canoa, y de ahí caminarían hasta La Malinche. El viaje fue con normalidad hasta llegar a San Miguel Canoa, aproximadamente a las 6 de la tarde. Todo iba bien hasta que, al bajar del autobús, inició una fuerte lluvia. Era peligroso subir el volcán con este clima, así que decidieron buscar un lugar donde pasar la noche. Primero llegaron a una tienda, donde se presentaron como trabajadores de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, diciendo que necesitaban alojamiento durante el tiempo de lluvias, pero no se los dieron, siendo aquí quien se empezó a correr la noticia de la llegada de gente de fuera del pueblo. El grupo pasó de casa en casa preguntando lo mismo, siendo recibidos por los pobladores con una actitud hostil, diciéndoles que no les iban a dar alojamiento y que por favor se alejaran de sus casas. Incluso llegaron a la iglesia, donde fueron atendidos por el mismo cura Enrique, que también los recibió con una actitud agresiva, les negó la estancia y les pidió que se largara. En ese momento, Jesús empezó a ser presa del miedo. La actitud de la gente lo estaba poniendo nervioso, y le dijo a sus amigos que aún no era demasiado tarde para tomar el último autobús de regreso a Puebla. Sus amigos intentaron calmarlo diciendo que esa actitud era obvia, eran desconocidos pidiendo entrar a sus casas. Su miedo se contagió a sus amigos, y ahora indecisos entre irse o quedarse, decidieron lanzar una moneda. Si ellos se iban, Sol se quedaban, cayendo Sol y continuando su búsqueda. Continuaron hasta dar con un hombre llamado Odilon García, al que le platicaron su situación y él los comprendió. Odilon dijo que también venía de visita desde Puebla. Iba a visitar a un familiar llamado Lucas, quien era el dueño de una tienda, y dijo que podía hablar con él para conseguirles un lugar donde dormir.
También intentó calmarlos diciéndoles que la actitud desconfiada de la gente era bastante normal, y que en el cura esa actitud también era normal, agregándole que si no había dinero de por medio, era un completo inútil. Fueron a la casa de Lucas, le explicaron la situación y este entendió, diciéndoles que sí podían pasar la noche en su casa. Pero esto fue visto por alguien que se lo contó al cura. El cura empezó a tocar las campanas de la iglesia para hacer una misa de emergencia. Al enterarse de su llegada, estaba seguro que eran miembros del movimiento estudiantil, y por inherencia que eran los comunistas que él había previsto. Pensaba que si nadie les daba alojamiento, regresarían por donde habían venido. Pero no solo se iban a quedar, sino que estaban en la casa de Lucas, una de las pocas personas que iba en contra de sus deseos. Así que, si no se iban a ir, decidió deshacerse de ellos. En la misa, el cura dijo que los tan temidos comunistas habían llegado, y que el pueblo debía deshacerse de ellos antes de que atacaran, convirtiendo así a los creyentes asustados en una turba furiosa. Mientras el cura se iba del pueblo, la turba se repartió en dos grupos. Un grupo iba por los supuestos comunistas, mientras el otro iba a la carretera para obstruirla con grandes piedras para que la policía no llegara. Por otro lado, el grupo y la familia García ni siquiera estaban enterados de la misa. Ellos estaban platicando sobre cualquier cosa para pasar la noche, cuando empezaron a escuchar varios pasos y gritos. No entendían la mayoría porque eran en náhuatl, pero los que sí entendían gritaban asesinos y ladrones y que debían matarlos. Poco a poco el estruendo se hacía cada vez más grande hasta que llegaron a la casa de Lucas. Lucas abrió la puerta, solo para ser recibido por una turba enardecida que le gritara que entregara al grupo. Él intentó dialogar, intentó hablar para evitar una tragedia, lo que lo convirtió en el primer asesinado. Primero le dispararon en el torso, y cuando estaba en el suelo lo remataron con un machetazo. Mientras la turba golpeaba el cuerpo de Lucas, uno de los pocos policías del pueblo tomó la iniciativa. Entró a la casa y le dijo al grupo que lo mejor en su situación era hacerle caso a la turba. Esto era malo. No solo tenía una turba enardecida que los quería matar, sino que aparentemente la policía también estaba de su lado. Mientras 3 de ellos hablaban con el policía para que éste llamara a más policías para arreglar esta situación, 2 de ellos, presas del pánico, intentaron huir. Ramón Gutiérrez y Jesús Carrillo salieron por una ventana e intentaron correr, pero fueron detenidos a 15 metros de la casa y terminaron siendo asesinados a golpes. Esta fue la gota que derramó el vaso. La turba entró a la casa a la mala, matando a Odilon y sacando a punta de golpes a los otros 3. Roberto y Julián fueron atados juntos por las manos y los cuellos. Por su lado, Miguel solo fue atado de manos. En medio de la lluvia, los golpes, machetazos e insultos fueron llevados hasta el centro del pueblo, donde los juntaron y casi los asesinan. Si no fuera porque alguien logró salir del pueblo y avisarle a la policía, que logró rodear las piedras y llegar antes de que los mataran. Los 3 fueron trasladados a Puebla, donde recibieron tratamiento médico, y para el día siguiente ya estaban completamente fuera de peligro, magullados y completamente golpeados, pero al fin y al cabo vivos, siendo Julián quien se llevó la peor parte, perdiendo 3 dedos de una mano. Para el 22 de septiembre ya se había hecho una lista con 22 sospechosos de ser partícipes directos de todo esto, siendo el nombre más sonado el cura Enrique, señalándolo como un instigador principal, pero fue absuelto. Primeramente porque no había pruebas de que éste directamente incitara la idea del asesinato. Y como recordarás, te dije que él salió del pueblo justo después de terminar la misa. Bueno, aparentemente esto fue porque estaba sufriendo una embolia, siendo esa la segunda razón, porque no estuvo presente durante el linchamiento. Finalmente, la policía mexicana hizo su trabajo. Solo 2 personas que no estaban en la lista de sospechosos originales fueron enjuiciados, siendo condenados por las 4 muertes de aquel día. El castigo del cura fue ser cambiado de parroquia a las pocas semanas de ocurrido el linchamiento. Pero ese no es el final de su historia. Meses después fue visitado por un par de reporteros para hacerle una entrevista sobre lo ocurrido en San Miguel Canoa, encontrándolo en un momento bastante comprometedor. En estas fotos se puede ver cómo él está contando el dinero del diezmo, cosa la cual únicamente tiene permitido hacer el tesorero de la iglesia. Al percatarse de su presencia, de forma agresiva les preguntó quiénes eran y qué estaban haciendo ahí, y de un momento a otro empezó a tocar las campanas de la iglesia, probablemente intentando hacer lo mismo que en San Miguel Canoa. Algunas personas llegaron en su ayuda, pero al percatarse de que los entrevistadores sí eran periodistas, los dejaron en paz, haciendo que estas fotos se publicaran
y que el nombre del cura se empezara a manchar. Después, la viuda de Lucas García hizo de conocimiento público que tenía planeado demandar al cura, pero este le dio 20,000 pesos a cambio de que lo dejara en paz, así destruyéndose la poca credibilidad que aún tenía la gente en él, haciéndose ahora de conocimiento público que muy probablemente sí incitó el incidente, y la única razón por la que no fue a prisión fue por los contactos de la iglesia. A día de hoy solo queda un sobreviviente vivo. Roberto Rojano se quitó la vida después de la muerte de su esposa, y Miguel Flores fue víctima de la leucemia. El último que quedó fue Julián González, que en el año 2019, casi 50 años después de aquel fatídico día, regresó a San Miguel Canoa. El día de su visita hubo una reunión pública, donde tanto el nuevo cura de la iglesia como varios ancianos del pueblo se juntaron para pedirle públicamente perdón. Esta visita también nos dio un panorama más amplio de lo que pasó realmente aquel día. La mayoría de los que participaron en ese linchamiento no los linchó porque fueran comunistas. Los pobladores dijeron que en aquel entonces ni la mitad del pueblo iba a las misas diarias, además que gran parte de los que se fueron no se tomaron en serio la amenaza, ya que en ese entonces en su mayoría el pueblo era analfabeta y no sabían qué era eso tan malo llamado comunismo. Los ancianos dijeron que tampoco fueron a la misa previa al linchamiento, y que tampoco se unieron al linchamiento porque el grupo fuera comunista. Durante el linchamiento se unieron por varias razones. Algunos contaban que eran ladrones, otros que habían matado a alguien en el pueblo, otros que habían matado a alguien en Puebla pero se estaban huyendo hacia la Malinche, y más razones más o menos por ese mismo camino. Me encantaría terminar este video de una forma menos desagradable, pero es imposible. Lo último que se ha sabido de Roberto es que está bastante decepcionado. Intentando sacar algo positivo de todo esto, pensó inocentemente que su caso sería un precedente, que cuando pasara un caso parecido al que le pasó a ellos, que la gente al menos se asegurara de que los acusados realmente fueran culpables. Pero no es así. Se siente triste porque los linchamientos son cada vez más frecuentes, más grandes y más violentos. Y obviamente no todos son hechos contra gente que realmente se lo merece, haciéndole sentir que la muerte de sus amigos no sirvió para nada.